solidarios y colaborativos también me va a poner a mí en tiempo presente y me va a acentuar un poco las emociones porque siento que estoy siendo útil y productivo para alguien más. Así es, yo creo que una de las formas de poder manejar y canalizar ese estrés es precisamente el buscar el ayudar a los demás, porque cuando tú te desenfocas un poquito de ti, de esa angustia, de ese temor, comienza a fluir y tú, ¿qué puedes hacer por el resto? A lo mejor es una palabra de aliento, a lo mejor el poder decir, bueno, voy a llamar a un amigo, el poder contactar con tus adultos mayores, el poder hacer una llamada. Hay cosas tan importantes que podemos hacer y que hacemos un antes y un después para la vida de esa persona. Entonces, y le cambiamos el día a esa persona. Aquí nos están escribiendo Úrsula, dice, yo soy médico y yo soy médico, soy su única hermana y estoy fuerte, gracias a Dios. Quizás sea que le da miedo o que todo lo que está viviendo. Sí, definitivamente. Acá otra No, persona dice, y mi hermano ayer tuvo ataques de miedo. el miedo, como yo lo decía, es natural. ¿Qué es el miedo? El miedo es una respuesta natural del organismo para la sobrevivencia, ¿no? Cuando yo pienso que estoy ante un riesgo grande de perder la vida, de perder la salud, de perder las cosas o los datos estables de mi vida, por supuesto que voy a tener esta sensación que la transmitimos o se traduce como miedo. Pero el miedo tiene solución. El miedo, yo puedo anticipar al miedo y, racionalmente pensar, ok, ¿qué este miedo está tratando de decirme? ¿Esta emoción qué está tratando? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de esto que yo estoy sintiendo? A lo mejor que sí, que tome las precauciones, que me cuide, que tenga acciones puntuales para mí y para mi familia de protección. Pero si yo ya empiezo a sentir manifestaciones muy agudas de este miedo, aceleración del ritmo cardíaco, ahogos, a veces los podemos incluso, somatizamos tanto que los empezamos a relacionar con otro tipo de enfermedades. El, esta enfermedad o este virus tiene características físicas puntuales y a veces este temor nos hace empezar a sintomatizar Yes. esos mismos síntomas característicos de la enfermedad y no porque los tenga o porque tenga el diagnóstico del virus, sino porque mi cabeza empieza a somatizarlo y entonces yo también ya empiezo a sentir que todo lo que pasa tiene relación específicamente con eso y obviamente me va a poner en un estado emocional pues mucho más complejo. Úrsula, y también es importante que nuestros amigos que nos escuchan puedan identificar cómo llega esa ansiedad, porque esa ansiedad a veces llega en forma de pregunta, ¿no? Y siempre se pregunta por el futuro. ¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si no llega el trabajo? Creo que lo que decías antes es importantísimo, el aprender a vivir un día a la vez. Entonces, mi lema casi que es una hora a la vez. Entonces, el poder, y no solamente era por el coronavirus, ese ha sido mi lema siempre En para poder hacer general, las cosas. igual. Entonces, una hora a la vez y vamos saliendo. Aquí te tienen una pregunta. Dice, Úrsula, qué gusto escucharte. ¿Cómo poder manejar la incertidumbre de una persona que sale por su trabajo? Eso lo refieren muchísimas familias que están trabajando en los sectores estratégicos, ¿no? Hay un sinnúmero de sectores estratégicos y como han dicho en un montón de lugares, son los verdaderos héroes de esta guerra, ¿no? Son quienes están arriesgando su salud para que nosotros estemos bien y estemos cuidados. Pero a esos cuidadores que están al pie de la lucha en los sectores estratégicos también hay que cuidarlos dándole los equipos de protección que necesitan, dándole tiempos también de descanso. Yo creo que tanto las empresas públicas, privadas, deben tener muchísima consideración y cuidar a ese personal que es el que está dando la cara y representando a la empresa, pero también desde esa camiseta bien puesta, poniendo en riesgo su vida. Entonces esa persona tiene que tomar todas las precauciones, primero biosanitarias, protegiendo su salud y al llegar a casa, pues también tener todas estas normas que nos sugieren los expertos de dejar la ropa fuera, de meterla en una funda, de lavarnos muy bien las manos, o sea, todo esto es real y tenemos que seguir esos protocolos de seguridad para no contagiar a nuestras familias, que es lo más preciado, para que de todas maneras este sistema de protección y aislamiento pueda nosotros mantenernos sanos por mucho más tiempo para poder sostener también todo el sistema de salud que en nuestro país en este momento actual no se abastece. Claro, Úrsula, y también es vital que las parejas, ¿sí? De aquellas personas que tengan que salir, ya sea porque están trabajando
en la parte médica, sanitaria, o porque están trabajando en la parte de limpieza o de entrega de medicamentos, de comestibles. Es importante también que encuentren en su pareja el apoyo. Yo sé que hay temor en el corazón, yo sé que uno se angustia y dice que no pasa nada, pero también es importante que reciba en casa ese apoyo y decir, ¿sabes qué? Estamos contigo, te va a ir bien, que no le infundamos el temor, sino por lo contrario, que podamos entender que son nuestros héroes y que en casa también están valorando ese trabajo, porque para ellos no es sencillo salir de casa, aún tomando todas las medidas. Entonces necesitan también escuchar en casa esa voz de aliento, esa voz de esperanza. Vamos, este es tu trabajo y no solamente son los héroes que tienen capa y tal, no, son esos héroes de todos los días que estamos viendo que hacen posible que nuestra ciudad siga avanzando, que las cosas sigan avanzando para buscar una solución. Entonces, que apoyemos también en casa. Yo creo que eso es importante. Aquí Hay nos están algunos comentarios diciendo, que me parecen súper interesantes. Quiero saludar a Caro Jerez, que es una gran amiga que siempre está pendiente de pues, todos estos temas que se plantean. Dice, justo en este momento mi esposo salió a trabajar al Triunfo, él es vigilante, nosotros vivimos en Milagro y es preocupante lidiar con eso, que es justo lo que comentábamos. Dice, ¿qué se puede hacer cuando uno ha comenzado a presentar sensación de ahogo por ansiedad que nunca antes lo había sentido? Lo que tú manifiestas, Solange, yo creo que es súper importante. Hay una serie de sugerencias, si ustedes me lo permiten, que podríamos aquí ir aterrizando por como supuesto. herramientas que nos puedan funcionar, que yo digo nos ayuda a bajar un poco la ansiedad y que nos ayuda a construir esta palabra que a mí me encanta mencionar, que es la palabra resiliencia, ¿no? Resiliencia, que es esta facultad o esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder salir adelante en situaciones adversas y de poder entender cuál es el propósito detrás de las cosas difíciles que nos suceden. Entonces, para seguir construyendo esa resiliencia y para bajar los niveles de ansiedad, que eran algunas de las preguntas, primero y de la mano lo que nosotros. Sé que hay personas que a lo mejor están pasando este tiempo solos en casa y que les tocó porque viven así, pero me refiero, no estamos solos porque siempre tenemos esta red de apoyo muy cercana, nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo. Es decir, el dejarnos apoyar, el poder pedir ayuda. A veces nos cuesta pedir ayuda. Yo decía el otro día, a veces nos es más fácil ofrecer ayuda. Nosotros que somos un pueblo muy solidario, se nos hace a veces más fácil ofrecer apoyo a alguien más que pedirlo para nosotros cuando lo necesitamos. Entonces aprendamos en este momento si nos sentimos con angustia, con miedo, con necesidad de hablar, pidamos ayuda, llamemos a una persona, digámosle a nuestra pareja, a nuestros hijos, hagamos conversaciones familiares para todos bajar este nivel de ansiedad. No es que porque, no, mis hijos son chicos, mejor que no escuchen esto que está pasando. Los niños también tienen que hablar sobre esto que pasa, porque ellos también tienen sus propias necesidades de comunicación, ellos también están viviendo momentos de angustia. Y si les ocultamos información para protegerlos, tampoco los estamos ayudando a desarrollar y a construir esa resiliencia. Entonces, hablemoslo abiertamente en casa, sin alarmas, sin este lenguaje que genere miedo, que genere mucho temor, pero sí desde la realidad que todos tenemos que cuidarnos y que todos podemos salir juntos y estar mejor compartiendo esto que sentimos cada uno de nosotros. Luego ver que las crisis no son estas cosas tan terribles o estas cosas que pasan, sino verlos y resignificarlos como esas oportunidades que nos permiten tener muchos aprendizajes. Las crisis y las emergencias a nosotros nos preparan, nos hacen más fuertes, nos hacen más sabios, nos hacen más hábiles, nos hacen desarrollar una serie o desempolvar habilidades que o no pensábamos que teníamos o no las usábamos hace un montón de tiempo. O sea, yo en casa ahora, yo no soy muy amante de la cocina, por ahí cocino algunas cosas para salir del apuro los fines de semana, pero gracias a Dios tengo a alguien que me ayuda. Y ahora nos ha tocado a mis hijas y a mí turnarnos todos los días armando desayunos, algo en el almuerzo al mediodía o en la cena, pero ir aprendiendo, ir optimizando los alimentos también para que nos duren mucho más tiempo. Todos esos aprendizajes yo creo que nos hacen un poco más hábiles y nos hacen también descubrir talentos que no pensábamos a lo mejor que teníamos. Entonces ver esas oportunidades que también pueden estar detrás
de todo esto que no entendemos o que nos resulta abrumador. Úrsula, ¿estás haciendo teletrabajo? Estoy haciendo teletrabajo, me paso conectada todo el día porque bueno, estamos llevando desde el municipio algunas acciones, algunos servicios a la comunidad y en lo particular le propuse a la alcaldesa generar un espacio de contención emocional justamente en la línea de lo que estamos hablando. Entonces, está desde hace ya casi 3 semanas un servicio de telepsicología que es un servicio que lo hacemos desde la Corporación para la Seguridad Ciudadana, que nos aporta con una línea, con un conmutador, y nosotros es en un convenio con la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, que nos provee una red de 90 psicólogos alrededor del país que están listos de manera voluntaria, gratuita, y son expertos algunos en atención en crisis y emergencias para atender en diferentes turnos a la comunidad. Entonces, por aquí tengo el número telefónico, si me permites compartirlo para quien Sí, quiera sería recibir buenísimo, terapia, excelente iniciativa, exacto, excelente. para quienes quieran un acompañamiento emocional, quienes tengan ansiedad, miedos, angustias, temores, quienes quieran manejar a lo mejor algún proceso de duelo por algún familiar que ya no está con nosotros. Bueno, la línea telefónica es el 3727-830. 3727-830. Ustedes llaman, les contesta un operador y el operador lo que hace es redireccionar la llamada con el psicólogo que está de turno en ese momento. Entonces se hace una llamada donde bueno, se promueve el autocuidado, las habilidades resilientes y también el manejo de duelo y ansiedad. Así que bueno, está abierto y es de manera gratuita para toda la comunidad y hasta el momento hemos logrado atender a más de 200 personas ya con este servicio. Wow. Excelente iniciativa. Te digo porque nosotros también como organización nos llaman constantemente porque la gente necesita una guía para saber por dónde coger, para dónde salir, cómo manejar el duelo, cómo manejar el dolor, la ansiedad. Y es importantísimo que se esté ofreciendo eso a la comunidad. Úrsula, siguiendo en esta línea del teletrabajo, porque ahí he visto una pregunta que nos hacen que dice, ya me toca ir a trabajar y me toca decirle a mis hijos que me tengo que ir de casa. Normalmente cuando papá o mamá llegan a casa, los chicos dicen, wow, ya son míos. Y muchos están disfrutando de tenerlos en casa. Ahora, ¿cómo les vamos a decir, oye, ya me toca irme otra vez de regreso? Porque esto va a pasar, esto es un tiempo y va a pasar. ¿Cómo manejar con los niños ese regreso, ese decir, oye, no me puedo quedar aquí todo el tiempo? ¿Cómo lo manejamos? A los niños yo siempre tengo la sugerencia de hablar. Sí, sí se me escucha, claro. Sí, sí, ahí sí, Hola. ahí sí. Sí, ahí ya. Sí, es que justo creo que estaba entrando una llamada, ya lo puse en modo avión para que no entre la llamada. Ya, a mí siempre me parece que a los niños hay que hablarles siempre con la verdad, no decirles, bueno, papá y mamá, dependiendo la edad también, el lenguaje que se utiliza siempre tiene que ver con la edad y la cantidad de información también, pero el decirles, bueno, papá tiene este trabajo específico, hacerle ver que es un trabajo, quienes tienen que trabajar fuera, médicos, guardias, personas que tienen negocios de víveres o de alimentos, decirles, bueno, papá tiene una misión importante dentro de toda esta crisis y yo soy una de las personas que está ayudando a mitigar todo el impacto de esto. Tengo un rol importante no solo para la familia, para traer el alimento a la familia, sino para la sociedad en este momento. O sea, que el hijo sepa que el papá, si bien puede estar corriendo un riesgo, el papá también es uno de los héroes de esta emergencia, ¿no? Para que valore mucho más eh, eh, y entienda mucho más la ausencia de este papá. ¿No? El papá también preguntarle cuáles son los miedos que él tiene y decirle, yo entiendo que esto puede representar un riesgo, pero nosotros lo vamos a poder manejar en familia porque nosotros vamos a cuidarnos, quienes sean creyentes, siempre la fe, la espiritualidad, yo creo que juega un rol importantísimo en el Bien. manejo de las emociones. Los seres humanos somos biopsicosociales y espirituales. Entonces, cuando todo eso tiene un equilibrio y una armonía, nosotros logramos poder estar mejor. Así que si hay el apoyo de esta parte espiritual, también nos viene bien encomendarnos a Dios, el poner en oración todo lo que está sucediendo y el decir, nosotros vamos a estar bien, lo vamos a ir manejando todos los días,
cada día en familia y lo vamos a seguir conversando. Y ustedes también cuéntenos cuando tengan algún miedo, alguna preocupación de que algo pase, el papá al regresar a casa contarles cómo fue su día. Y así el hijo puede de todas maneras entender cuál es la misión de este papá o de esta mamá que tiene que salir de la casa justo en ese momento cuando todos les están diciendo quédate en casa. ¿Por qué si se queda en casa mi papá y mi mamá tienen que salir? Explicarles cuál es el rol de él como protagonista de la solución de esto que estamos viviendo. Úrsula, y con los adultos mayores, porque veo que aquí nos están escribiendo y dicen, para mi padre adulto mayor de 89 años está muy ansioso y quiere salir, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo tratas con un adulto mayor que a lo mejor quiere salir de casa y que no está un poco, a lo mejor no está claro en aquello que está sucediendo? Sabes que a mí me pasa con mis padres viven, bueno, cerca de mi casa, pero no conmigo, y a mí también me genera muchísima preocupación porque ellos son población vulnerable, no solo por su edad, sino también por condiciones preexistentes. Mi mamá es hipertensa, mi papá tiene un problema circulatorio, entonces yo digo, de todas maneras, ellos están dentro de esta población de riesgo y a mí también me genera un poco de preocupación y temor que ellos se puedan enfermar. Entonces yo les digo casi que quédense en casita, yo les traigo las cosas que necesiten, no se muevan, pero obviamente ellos han sido bastante activos pese a la edad que tienen y también les provoca salir, les provoca hacer cosas y lo importante en ese sentido es calmarlos, decirles que la mejor forma de, así como los unos tienen una misión importante fuera, ellos tienen una misión importante dentro de casa, ¿no? El valorar que ellos ayudan, se ayudan a ellos y ayudan a los demás estando en casita y hacerles una rutina. Estar en casa, quienes no hemos estado acostumbrados a estar todo el día en casa, nos cuesta permanecer Así es. acá. Entonces, establecer rutinas desde la mañana hasta la noche, donde podamos dentro de esta rutina incluir, obviamente, horarios para la alimentación, horarios para compartir en familia juntos, horarios donde también cada uno tenga su espacio personal, donde puedan desarrollar ciertas aficiones que cada uno pueda tener. A algunos les gusta leer, otros les gusta hacer, no sé, trabajo. A los adultos mayores a lo mejor les gusta hacer alguna manualidad, pintar, ver alguna novela, alguna película que les guste. Entonces, el poder como organizarnos con horarios y con rutinas para que el tiempo vaya pasando del día rápido y yo sienta que este tiempo lo he pasado entretenido, lo he pasado, llamar a los amigos, los adultos mayores que tienen la bendición también de tener amigos de su edad, más o menos contemporáneos, tienen que pasar los mismos temores. Y qué bueno a través de una llamada acompañarnos y compartirnos esto que vamos sintiendo, ¿no? Entonces hay alguna serie de cosas que se pueden hacer dentro de la rutina que baja el nivel de ansiedad y que nos permite tener mente y cuerpo ocupado. Importante. Y también hacer videollamadas con nuestros adultos mayores. Yo creo que es vital y ellos, aunque a veces no son tan tecnológicos, pero van aprendiendo. Y mis papás, por ejemplo, sí tienen 82, 83 años y ahora, aunque nunca le han hecho la tecnología, ahora mira, se conectan por Zoom, están en las videollamadas y todo. Les ha tocado aprender en esta cuarentena y la verdad Exacto. es que me da gusto y ahora ellos disfrutan también de poder hacer videollamadas. O sea, eso es importantísimo. Úrsula, aquí nos están Que escribiendo. los nietos les puedan enseñar a tecnología. Mis hijas también se contactan con los abuelos y le dicen, mira, lo que tienes que hacer es esto, presiona aquí, te va a salir en la imagen tal cosa. Y te van limpiando el alma y las penas. O sea, yo creo que el llanto tiene una misión importante que es descargarnos la angustia, descargarnos el dolor. A veces nos da como muchísima preocupación de que alguien llore y hemos estado acostumbrados o hemos vivido en una sociedad que como le da susto el manejo del llanto y de la tristeza, entonces como que se bloquean esas oportunidades de llanto y nos dicen, no, no llores. Siempre cuando vemos a alguien llorar, pero no, no llores, no te pongas así. Y tratamos de interrumpir esa emoción tan natural de tristeza que se manifiesta a través del llanto. Y para mí el llanto es tan saludable, o sea, si yo tengo todo esto atorado aquí, la mejor forma de desatorarlo es a través del llanto. Y el llanto, lo decía una amiga muy querida, psicóloga Pilar Sordo,
que el llanto Ujú. funciona como esta curva de Gauss, ¿no? Que tiene un inicio, sube hasta llegar al pico más alto y luego cuando cumple ese pico más alto, luego vuelve a bajar. Entonces, la mejor forma de acompañar a alguien que tiene esa necesidad de llorar es simplemente estar al lado, o llorar juntos si la pena es compartida, o dejar solamente acompañando con un abrazo, en silencio, con un vasito de agua, pero estar al lado de esa persona que necesita descargarse emocionalmente. No cortemos el llanto cuando alguien quiere llorar. Es importante acompañar ese llanto porque ese llanto tiene una función biológica y emocional súper importante para esa persona que tiene esa necesidad de hacerlo. Vital lo que dices, porque muchas veces uno dice, no, no llores, y sobre todo a los pequeños, a los niños siempre hemos dicho, no, no llores, es como no demuestres lo que sientes, cuando es necesario Exacto. desahogar ese sentimiento y poder enseñarles a canalizarlo, que es algo diferente. Úrsula, El aquí nos llanto están no es diciendo, eterno, el llanto tiene un inicio y un final, así que dejemos nomás que las personas que quieran expresar esa emoción lo hagan puedan con desahogar, libertad. sí. Nos están pidiendo que por favor repitas el número telefónico para recibir las terapias y preguntan aquí si es nacional o si es solo para Guayas o para No, Guayaquil. el servicio, si bien es un servicio que nace desde el municipio de Guayaquil, es un servicio que cuenta con una red de psicólogos de la Asociación Ecuatoriana, o sea, son psicólogos de todo el país, tenemos psicólogos de diferentes partes del Ecuador y por lo tanto es un servicio que está destinado desde Guayaquil para todo el país, así que pueden llamarnos desde donde estén. Aquí El dice nuestro... teléfono, por si acaso, era, perdón, para Por favor. repetirlo, era el 3727-830, 3727-830. A veces se congestiona un poquito en ciertas horas pico, un poquito de paciencia, que siempre hay profesionales en diferentes turnos para poder pues atenderlos. Aquí te están están dando saludos, nos están preguntando, bueno, ya hemos contestado esto, si ya tienen otras provincias y está. Dice, mis hijos tienen miedo de que llegue el coronavirus a casa. Bueno, es natural ahorita, pero hay que saber manejar ese miedo en los niños. ¿Cómo hacemos con los niños, Úrsula, para que ellos puedan canalizar ese temor y no ser presa de él? A los niños también hay que ayudarles a descargar lo que ellos van sintiendo, que ellos traten de poner en palabras cuáles son las dudas o qué es lo que ellos piensan, porque a lo mejor los chicos han podido ver una información o que no es real o que han visto una información muy fuerte que les ha causado también un temor grande y para no preocupar a los papás a veces se quedan callados, pero se empiezan a sentir mal, empiezan a somatizar o se sienten muy inquietos o cambian su comportamiento. Entonces, por eso yo siempre sugiero que a los chicos se les hable abiertamente, busquemos espacios para conversar de las noticias del día, ¿no? No desde el drama, no desde la emergencia tan fuerte, sino desde la realidad. Entonces, decirles, a ver, hoy seguimos con el toque de queda, tenemos que seguir quedándonos en casa, hay quizás más personas contagiadas, pero también hay personas que se están recuperando, ¿no? Hablarles con los términos reales y también proponerle actividades a los chicos aparte de las actividades que ellos eligen por su propia cuenta. O sea, es muy fácil yo dedicarme, por ejemplo, a mi teletrabajo desde casa y dejar que ellos libremente hagan con su tiempo lo que deseen, que normalmente es a través de un dispositivo electrónico. Entonces, el tener sí ese espacio para que ellos tengan sus tiempos y se dediquen a las cosas que es de su interés, pero también que tengan estos otros espacios de conversación, de comunicación, donde los papás le digan, ¿cómo está tu día hoy? ¿Qué te inquieta hoy? ¿Cómo te sientes hoy día? ¿No? Y ese poner en palabras a los chicos también les baja un montón el nivel de ansiedad. Y el darnos el tiempo, Úrsula, porque a veces estamos haciendo Sí, teletrabajo y terminamos trabajando más que cuando nos íbamos a la oficina. Entonces es totalmente. A necesario... mí me ha pasado algunos días eso. Y cuando me doy cuenta, Dios mío, he estado conectada 3 horas con el computador resolviendo cosas y mandando mails y cuando me doy cuenta ya es muy tarde. Entonces, el ponernos tiempos también nosotros y el dosificar eso porque si bien tenemos que trabajar y tenemos que seguir produciendo quienes lo podemos hacer desde casa, también es importante que organicemos esos tiempos y esa rutina, ¿no? Así es, aquí dice Jocelyn, mi mamá solo quiere dormir y estar encerrada en el cuarto. Y si alguien canta o algo, se enoja. Entonces, ¿cómo trabajar con estas personas que a lo mejor están muy susceptibles? Porque también es su forma de manejar el estrés. Yo creo que cada persona tiene una forma de manejar y de relacionarse con esto que Absolutamente. estamos viviendo. Entonces, el entender que a lo mejor es esta posición de caracol, digamos así, de meterse
en ella misma, no es que no está entendiendo nada o no quiere, sino que es su forma de aislarse y de guardarse también. Entonces hay que ser un poco empático con esa realidad que está sintiendo tu mamá y más bien, más que decirle, pero ¿por qué no escuchas música? ¿Por qué no abres la puerta del cuarto? Es buscar tiempo de hacer algo en conjunto, hacer algo que también a los adultos mayores les guste, que a tu mamá lo disfrute. Entonces, que se puedan hacer. Absolutamente. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de manejar el estrés o las cosas que nos producen temor o ansiedad. Hay personas que se ponen muy sensibles y quieren llorar, pero hay personas que les pasa lo contrario. Hay personas que prefieren mostrar enojo, ¿ya? Prefieren estar como enojados o mal genios o distantes, pero si nosotros escarbamos un poquito ese enojo, lo que está detrás también es tristeza y preocupación. Entonces, las personas tenemos como diferentes formas de poder manifestar a través de nuestra conducta lo que nosotros estamos sintiendo y tiene que ver con nuestra historia personal, con nuestras creencias personales. Si, por ejemplo, con lo que hablamos hace un momento, si nos han dicho muchas veces no llores, no llores, hemos aprendido dentro de nuestras creencias que llorar está mal. Entonces, si no puedo llorar, entonces me enojo, ¿no? Y hay muchas personas que reaccionan con enojo ante la tristeza o la angustia. Úrsula, ¿y cómo manejas tú el estrés, el temor? Tú, personal, ¿cómo lo haces? Yo cómo lo hago. A ver, yo trato de, a mí me gusta mucho conectarme con la respiración consciente. No, yo lo Bien. aprendí a hacer cuando empecé a trabajar en esta vivencia del un día a la vez, cuando empecé a incorporarla a mi vida y empezar a estar en tiempo presente, trato de conectarme con tiempo presente, porque ¿por qué también viene la ansiedad? ¿No? Porque nosotros o estamos con la cabeza, no aquí, estamos con la cabeza o hacia atrás, en lo que ya pasó, en lo que pude haber hecho, en que antes estábamos mejor, etcétera. O tengo la cabeza hacia adelante, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo saldremos de aquí? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Nos enfermaremos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo la mirada o muy hacia atrás o muy hacia adelante, obviamente voy a estar con unas emociones que no son muy saludables. Pero si me resitúo en tiempo presente, entonces voy a poder controlar mucho más esos niveles de ansiedad y a mí me ayuda para conectarme con el hoy la respiración consciente, que es lo que yo te hablaba, el inhalar profundo, llenarme de pensamientos positivos, sostener un poco la respiración y luego exhalar lo que me inquieta. O sea, inhalas amor, sostienes durante algunos segundos, exhalo miedo, inhalo paz, exhalo temores, inhalo así, lo voy haciendo y lo voy verbalizando también. Respiro profundo, sostengo la respiración y exhalo. Y eso me permite ponerme en tiempo presente. Hay personas que se ponen en tiempo presente escribiendo, ¿no? Uh -huh. Escribiendo en un papel las cosas que yo voy sintiendo, que eso también yo creo que es súper importante porque lo descargamos. Hay personas que se les hace más fácil hablarlo, pero hay otras que les cuesta un poco más expresarlo a través de la palabra y lo hacen a través de la palabra escrita, de un papel. Entonces busquemos las formas que a nosotros nos hace bien para poder descargar. Hay miles de formas, tenemos que ir encontrando cuál es la que a nosotros nos funciona mejor. Úrsula, y hay muchas mujeres ahorita que se encuentran solas en casa, que les cogió esta cuarentena, que ya tienen hijos adultos y que están solas. ¿Qué recomendación tú le darías? Porque he tenido algunas de ellas y cuando he estado conversando dice, ay, pero por lo menos tú estás con tus hijos, con tu esposo, por lo menos ella está con sus hijos, pero yo estoy sola. Entonces, esa sensación de soledad que no ayuda realmente en este momento, entonces hace que sintomatice cosas, que tengan más temor. ¿Qué sugerencia, qué ayuda le darías tú para esas personas? Para las personas que están en esta cuarentena solitas, Solitas. bueno, podemos estar solos en un espacio físico, pero yo creo que no estamos solos en el planeta y no estamos solos en la comunidad. Yo la escuchaba el otro día y la vuelvo a nombrar a Pilar Sordo, ella la cogió esta cuarentena, ella vive sola y está solita en casa, porque ni siquiera está la persona que a ella la acompaña, que la ayuda en casa. Que la ayuda. Entonces, ella lo que hace es, dice, a mí me gusta ocupar el tiempo en las cosas que me gustan. Entonces, ha empezado a hacer
hacer muchos más vivos o enlaces live con las demás personas. Y se ha puesto a conectar también con personas con las que no hablaba hace un montón de tiempo. Entonces podemos estar solos físicamente dentro de un espacio, pero ahora la tecnología nos permite estar muy cerca también de otras cosas. Entonces podemos también, vuelvo a lo que mencionaba antes de la rutina, establecerme rutinas de cosas de trabajo, de hábitos normales, cotidianos míos, y también de cosas que quiero hacer. Ese espacio de mí, conmigo, para mí, también es súper enriquecedor, ¿no? El poder dedicarme a la lectura, el poder ver una película sola, o sea, estos momentos de estas cosas que en algún momento hemos dicho, ay, ¿cómo quisiera tener un espacio para mí? O ¿cómo quisiera tener un tiempito para mí? Bueno, este es el tiempo que se nos está regalando también para que podamos poner en práctica eso que quienes trabajamos mucho siempre decimos, pero es que no tengo tiempo para mí, como quisiera que el día tuviera algunas horas más para poder hacer cosas para mí. Ahora tenemos ese espacio, pero organicémonos de tal forma que podamos cumplir eso, hacer las cosas que nos gustan y poder a través de eso no sentirnos solos o no sentirnos mal. Hermoso. Úrsula, te están saludando Shirley desde Chile, te están mandando muchos saludos. Aquí Un Jessica beso para dice, todos. Ursulita dice, Ursulita, yo me imagino que trata de decir, perdí a mi padre, lo más doloroso ha sido no poder despedirme. Entiendo profundamente lo que me dices y yo creo que lo más difícil de ahora, de perder a un ser amado en esta emergencia y en estas circunstancias, es justamente eso. Porque nosotros, quienes hemos perdido a seres amados, parte de este proceso de duelo tiene que ver con ese ritual de despedida inicial. Ahí es donde empieza verdaderamente el proceso de duelo, en esta despedida de inicio, donde tenemos la oportunidad de estar en un velorio, de poder enterrar simbólicamente el cuerpo de esta persona que ha partido, de recibir un abrazo de contención de las personas que lo amaban. Entonces, eso ayuda a contener el dolor y a procesar el dolor en un primer momento. Y eso ahora no lo estamos pudiendo tener por la emergencia. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros podamos resignificar y cambiar ese ritual al que hemos estado acostumbrados. Podemos hacer otra despedida simbólica de nuestro familiar. Nosotros lo hablábamos la vez pasada junto con estos psicólogos de este espacio de telepsicología, sobre todo con su presidente, el psicólogo Gino Escobar, de buscar estas nuevas alternativas, de resignificar el duelo. Y decíamos que una de las opciones era, por ejemplo, si quien partió en casa fue un padre, una abuelita, una hermana, entonces el poder reunirnos en familia y cada uno expresar lo positivo de esa persona en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, para mí, por ejemplo, el poder empezar a hacer un círculo de amor hacia esa persona y el decir, bueno, para mí lo más importante de mi padre fue que me enseñó tales y tales cosas, o los mejores momentos compartidos fueron estos de aquí. Entonces, poder conversarlo entre los miembros que estamos en casa o poder yo verbalizarlo desde mi sentir y luego poder ponerlo en un papel. O sea, ¿qué fue lo que esta persona le, cuál fue el sentido que esta persona le dio a mi vida? ¿Qué es lo que yo aprendí de esta persona? Y ese dolor profundo se puede ir transformando en otra cosa, en paz, en tranquilidad. Y eso te va a ir, te va a empezar a ir a procesar el dolor de otra manera. De todas maneras, el proceso de duelo no se hace a través solamente de un escrito o a través de una actividad. El proceso de duelo es un proceso que va a tener un tiempo y tenemos que entender que cada uno lo va a ir procesando de una manera distinta. Tenemos que permitirnos tomarnos el tiempo que necesitemos y hacer las cosas que necesitemos hacer también para poder finalmente conectar con la calma. El vacío se va a ir sintiendo en el día a día y ya habrá en algún momento esa posibilidad de visitarlo en un espacio físico, pero también entender que con nuestro cuerpo físico, que este traje que es nuestro cuerpo, es finito, tiene un inicio y tiene un fin aquí en la tierra,
pero que nuestra alma, Sí. quienes creemos de manera espiritual en que el alma trasciende o el alma no muere, entonces a lo mejor entenderemos que esa persona seguirá con nosotros independiente de su cuerpo físico, que esa persona cumplió un ciclo, cumplió una misión, un propósito y que se acaba de graduar con honores hacia una vida mucho más elevada. Y es importante que nosotros podamos también dar ese acompañamiento y entenderlo, Úrsula, porque no solamente es ahorita, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, "Oh, ya, cuando se acabe la pandemia, entonces ya vamos a estar bien", pero también tenemos que saber que aun cuando se termine, cuando volvamos a la normalidad, hay cosas que va a tomar un tiempo. Una de esas es el proceso del duelo, del dolor, porque no te has podido despedir de un ser querido. No es lo mismo perder a un ser querido donde tú has podido despedirlo, acompañarlo, estar en sus últimos momentos, a que te lo hayan dicho de lejos con una llamada, a que no lo hayas visto. Entonces, mucha gente saldrá de sus casas y recién ahí va a tomar conciencia y contacto con ese dolor, ir a la casa del papá, del hermano, del tío, del abuelito, y ya no va a estar. Entonces creo que como sociedad también tenemos que prepararnos para vivir esos momentos. Creo que las empresas también tienen que prepararse para vivir esos momentos de poder contener emocionalmente. Incluso, Úrsula, personas que no han podido ni siquiera expresar su dolor. El otro día hablaba con un amigo, alguien que manejaba antes nuestras redes, y llamaba a hacerle una pregunta técnica. Y en eso le pregunto, pues como siempre, de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y me dice, ahorita estoy corriendo por mis papás, están muy mal. Al día siguiente le vuelvo a escribir y le pregunto, ¿cómo están tus papás? Y me contesta, mi papá murió, pero ahorita estoy enfocado en mi mamá, que a ella no le pase nada. O sea, era tanta la angustia que ni siquiera pudo procesar, respirar con el tema del papá, porque ya tenía que estar viendo que no le pasara nada a su mamá. A la Entonces, mamá. son cosas que estamos viviendo como país y que nos va a tomar un tiempo, y creo que como sociedad tenemos que hacer conciencia de eso para poder dar también el soporte en las organizaciones, en las familias. Hermoso lo que están haciendo ustedes y lo que también está haciendo nuestra fundación al poder dar contención emocional a través de las terapias, a través de los talleres. El día de ayer hicimos un taller gratuito para la comunidad, de cómo tratar las emociones, la ansiedad y sobre todo el duelo, esto que estamos hablando ahora, de cómo manejar el duelo en estos tiempos de coronavirus. Tenemos que prepararnos como sociedad para lo que se va a venir en el sentido emocional. Tenemos que contener a nuestra gente, tenemos que saber llevar, porque muchos ni siquiera pueden expresar ahorita su estrés, pero lo van a sacar en algún momento. A lo mejor cuando ya todo baje, entonces ahí recién van a permitirse expresar sus emociones. Entonces, Efectivamente, y por eso estos espacios como los que estamos compartiendo ahora, y sé que hay muchos a lo largo del país a través de fundaciones o de profesionales encargados de la salud emocional y mental que lo han abierto, y creo que eso en este momento, como tú bien lo mencionas, es lo más importante, porque en esta emergencia tú te has dado cuenta que la comunicación y las acciones han estado mayoritariamente centradas al virus, al coronavirus como tal, a la sí. enfermedad como tal, al sistema de salud, pero no en el huésped, en quien alberga ese virus, que es el ser humano. ¿Ya? Estamos más preocupados en las acciones de la enfermedad y del virus como tal que de preparar al ser humano para lidiar con eso. Nosotros tenemos que fortalecer al individuo, que fortalecer al ser humano para que pueda aprender a lidiarlo mejor, sin ansiedades, sin miedos, para que su cuerpo, incluso su sistema inmunológico, pueda responder de una mejor manera y estar mucho más fortalecidos. O sea, nosotros tenemos que convertirnos, que es la palabra que yo utilizaba antes, tenemos que desarrollar mucho más la resiliencia para que lo que se venga lo podamos afrontar de una mejor manera, con un mejor equilibrio y estabilidad de nuestras emociones, porque también como lo estás diciendo, esto es para largo, o sea, a lo mejor el aislamiento va a durar no sé cuántos Un días periodo de más, tiempo. un periodo de tiempo, un par de semanas, quizás un poco más, pero de aquí en adelante nosotros vamos a tener que cambiar un montón de cosas, nuestra forma de actuar ante ciertos escenarios, evitar actividades masivas, tener un poco más de cuidado con estos protocolos de bioseguridad. O sea, esto va para largo, en el sentido que tenemos que nosotros cambiar nuestras rutinas y nuestros hábitos en relación a muchas cosas, porque el virus va a quedar en el ambiente, pero no podemos vivir desde el miedo, tenemos que vivir desde entender que yo
soy un agente activo de cambio y de transformación y que en mis manos está la posibilidad de poder estar mejor o de poder transitar de mejor manera en este periodo de tiempo. Sí, mira, aquí estoy leyendo que nos están escribiendo, dice Ursulita, ¿qué palabras podemos utilizar para hablar con nuestros hijos si podemos morir? Soy mamá de 2 niñas y tengo miedo, no sé cómo advertirles, cómo advertir de mi muerte a mis hijas. Bueno, primero habría que preguntarle si está enferma, porque a lo mejor no estás enferma y estás viendo Exacto, estas preguntas de futuro. generando un temor innecesario, ¿no? Exacto. A no ser que uno de sus hijos le haya preguntado directamente qué. Sientes, qué piensas sobre esto que está pasando, qué sientes en relación a esto que estamos viviendo, para saber como padres por dónde va la emoción. Que no tiene tanta información, o a lo mejor estoy pensando que le afecta mucho más de lo que realmente le está afectando. Entonces, es mejor tener la información clara a través de una comunicación abierta y frontal. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué es para ti todo esto que está pasando? ¿Qué temores tienes? Y si el temor de ese hijo o de esa hija es que yo me muera, entonces decirle, ok, hay una leve posibilidad, a lo mejor que yo me contagie, o si estoy enferma hay una posibilidad de que esto ocurra, pero vamos a ponernos en el escenario positivo y optimista de que eso en este momento no está pasando, que vamos a hacer todo lo que sea necesario en este preciso momento, en este presente, para que eso no ocurra. Ya si las cosas se complican, hablaremos de otra manera o utilizaremos otro lenguaje. Pero ¿para qué poner ideas de muerte o ideas fatalistas si a lo mejor el escenario actual no es tan grave? Sí, creo que es lo mejor. A veces nosotros podemos generar ansiedad, como decía Úrsula, porque estamos pensando en ese futuro y viene la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y la verdad es, lo mejor es centrarse en el tiempo presente y aprendamos a agradecer por lo que tenemos. Pongamos la mirada en las cosas que sí tenemos, en lo que sí nos está funcionando, si estás bien, si estás en tu casa, si estás con tus hijos, entonces eso es lo que hay que fijar la mirada. Y creo que en este tiempo de Semana Santa también es un tiempo importante para que en nuestra parte espiritual fortalezcamos la fe. Porque como tú decías, Úrsula, somos seres espirituales también y necesitamos Así fortalecer es. la fe. En estos tiempos realmente es la fe la que nos va a sostener. ¿Sí? Porque nosotros, si lo buscamos en nosotros mismos no los vamos a encontrar. Va a llegar un momento que podamos quebrarnos. Pero Dios no se quiebra. Entonces allí es donde tenemos que ir a sostenernos. Cuando ya sentimos que no podemos, entonces, ok, Señor, yo no puedo con esto, hazte cargo tú y manéjalo tú por mí, porque yo siento que ya no soy capaz de manejar este profundo dolor, este vacío, este temor que tengo, entonces hazte cargo tú. Y seguramente quienes creemos en Dios vamos a sentir que eso es así, que el peso que hemos sentido se va disminuyendo y va cediendo un poco más. Úrsula, Y sé que tienes una reunión, sé que tienes una reunión ya mismito, pero no quiero desaprovechar sin decirte cuál es el mensaje que te gustaría dejarle aquí a todas las mamás, los papás que nos están escuchando y que día a día se conectan con nosotros y que están luchando con el estrés, con el miedo, con la angustia y aún así con la cuarentena en casa, porque 24/7 juntos. Yo siempre digo, la convivencia revela imperfecciones, revela nuestras imperfecciones de carácter. Entonces, en la convivencia uno dice, uy, qué lindo, estamos 24/7 juntos, pero la realidad es que va saliendo lo de cada uno y se van poniendo y se van generando las peleas y todo, y necesitamos tolerancia, necesitamos madurez. ¿Qué necesitas desde tu punto de vista para poder tener armonía en casa? bueno, aprovechemos este espacio para encontrarnos con nosotros mismos. Esta crisis tiene un propósito y ese propósito es que nosotros tenemos que transformarnos y reflexionar y reinventarnos y replantearnos un montón de cosas. Primero viajar hacia adentro y entender qué esto está queriendo decirme a mí y cómo yo puedo aprender a manejarlo mejor. Y luego entender que quienes tenemos familia puede ser un espacio de reencuentro y de entender nuevas formas de vincularnos, ¿no? Yo lo comentaba la vez pasada y lo vivía como en tres tiempos. ¿Cómo ha sido el manejo de la dinámica familiar
antes, cómo está siendo en este momento, cómo es la comunicación, cómo nos vinculamos, qué está pasando, cuáles son las rutinas, los roles, las reglas y cómo quiero que sea, ¿no? Porque a lo mejor actualmente estoy viviendo algo caótico porque ya nos estamos peleando, porque no nos entendemos, porque ya hay portazos, ya no hay colaboración de algunos, etcétera. O sea, todo eso puede pasar en la familia, dicen en las mejores familias hay crisis, por supuesto que sí, la convivencia supone una serie de dinámicas y emociones en juego y tenemos que tratar de poner lo mejor de nuestra parte porque es una oportunidad de vincularnos y reconocernos de una manera distinta. Hagamos que esa convivencia con todos sea la más armónica posible, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros. Entendamos desde la empatía que todos estamos sintiendo temor, que para todos está siendo difícil, unos lo manifiestan más que otros, pero esto es una prueba para todos en familia. Y esto que estoy aprendiendo y esto que está pasando ahora es lo que me va a llevar a mí a transformar o construir un ser humano que más adelante va a enfrentarse a un mundo distinto, que yo voy a tener que construir una persona distinta para ofrecerle al mundo un ser humano mucho mejor del que he sido. Y la gratitud, que es lo que tú mencionabas, ¿verdad? La gratitud para mí tiene que estar presente en nosotros todo el tiempo. Cuando pasan cosas lindas, vale la pena agradecer, pero cuando pasan o ocurren cosas difíciles como lo que estamos viviendo ahora, también tenemos que agradecer, porque esto es un aprendizaje, porque esto nos está transformando a lo mejor en seres, como yo decía, más hábiles, más fuertes, más capaces, y eso hay que agradecer. Esta transformación que estamos teniendo todos, hay que agradecer, aquí y ahora, un día a la vez. Así es, muchísimas gracias, Úrsula, de verdad. El importante de A estar ti. aquí, el ahora, y el poder, con tus sabias palabras y tus sabios consejos, aportar también a lo que estamos viviendo y lo que están viviendo todas las familias. Muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa, gracias por tu tiempo y por todo aquello que has traído para nosotros, Úrsula. A Esperamos ti. poder vernos en otra ocasión y que realmente tu familia esté muy bien y que realmente aplaudo la iniciativa que tienen y que están ayudando porque se necesita muchísima guía en este momento. La gente no sabe cómo afrontar el temor, la ansiedad, el duelo y qué bueno que estén allí ustedes también para poder hacerlo. Así que Muchísimas muchísimas gracias a ti por gracias. esta invitación, gracias a toda la comunidad que se ha conectado por sus preguntas, por su compañía, que Dios los bendiga, que Dios permita que pronto se termine esta emergencia y que puedan venir tiempos mejores y mi solidaridad profunda e inmensa para todas las familias que hoy la están pasando mal porque han perdido un ser amado. Que Dios los bendiga y gracias por este espacio. Nos vemos prontito, ojalá en una próxima ocasión. Gracias. Un besito. Así es, gracias Úrsula y que disfruten ustedes de este tiempo de Semana Santa. Estamos a la puerta hasta Viernes Santo y vamos a tener un domingo de gloria y que ese domingo de gloria realmente sea un domingo para que puedan resucitar, para que pueda resucitar la fe, para que pueda resucitar la esperanza, para que pueda resucitar las ganas y de seguir adelante por ver un futuro mejor. Y estoy convencida que esto va a pasar, esto va a ser un corto periodo de tiempo y de aquí vamos a salir mejores personas, mejores familias, sobre todo porque tú y yo estamos dispuestos a ser mejores. Así que muchísimas gracias, gracias Úrsula. Y Gracias. nos Besitos. despedimos con ustedes. Chao, nos vemos hasta el lunes con todos. Bye.